Thank you very much. Gracias, Paraguay. Tiene la palabra Venezuela. Gracias, Presidenta. No quisiera dejar pasar este Consejo Permanente sin expresar la solidaridad del gobierno y del pueblo de Venezuela con el pueblo de Bahamas, víctima una vez más de una tragedia climática que ha causado muerte y desolación. Quiero agradecer a los países integrantes del TIAR que han votado favorablemente la convocatoria del órgano de consulta previsto en este acuerdo internacional y las palabras en las cuales han reconocido la trágica situación que vive el pueblo venezolano. Quisiera, y me tomaré apenas unos minutos, recordar el texto del artículo 6, que es el que está invocado en la carta en la que se hace la solicitud. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fuera afectado por una agresión, etcétera, etcétera. El canciller colombiano puso en evidencia la presencia de varios miles de elementos armados irregulares en el territorio venezolano. Él lo presenta como un riesgo para la seguridad de Colombia. Esa presentación es la prueba de una violación de la integridad del territorio venezolano por grupos irregulares extranjeros. Esa presentación del canciller Holmes Trujillo evidencia que la soberanía de Venezuela se encuentra vulnerada por estos grupos terroristas que tienen por objeto la destrucción del orden jurídico institucional colombiano, pero que tienen también visiones que van mucho más allá del territorio colombiano y responden a ideologías que intentan no limitar el conflicto a Colombia, sino extenderlo a muchos otros países del continente. La soberanía de Venezuela está afectada por la presencia de más de 20.000 agentes cubanos que controlan la seguridad pública venezolana, que controlan los servicios de inteligencia, que controlan los puertos, controlan los aeropuertos, controlan los registros mercantiles, controlan los registros de propiedad. Un país no es soberano cuando la decisión de sus principales problemas ya no se toma en el seno de su gobierno legítimo, sino que es tomado por potencias extranjeras o grupos irregulares extranjeros. La amenaza para la paz del continente proviene de factores múltiples. Uno de ellos es la emigración. Casi 5 millones de venezolanos han abandonado el territorio de Venezuela, han sido acogidos con gran generosidad por nuestros países vecinos, pero indudablemente constituyen para esos países y para la región un factor de inestabilidad política, económica y social. La única causa de ese fenómeno migratorio es la incompetencia, la ineptitud y la corrupción del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Uno de los países más ricos del mundo, como es Venezuela, tiene ahorita el salario mínimo más bajo del mundo. La proporción de la crisis económica que vivimos alcanza niveles absolutamente increíbles. La destrucción de la economía venezolana es varias veces mayor que aquella que se produjo en los Estados Unidos cuando la crisis de la Gran Depresión del año 29. Es mucho mayor que la destrucción que se produjo en la economía española después de 3 años de guerra civil. Y todo ello sin conflicto militar, sin catástrofes naturales, sin ciclones, sin tsunamis, todo ello por la gestión incompetente, mediocre y corrupta de un régimen que usa el asesinato y la tortura para mantenerse en el poder. Si esto no atenta contra la paz y la seguridad del hemisferio, yo imagino cuánto más habrá que esperar. Cuántos niños venezolanos van a tener que morir para que la sensibilidad del hemisferio en conjunto, y no solamente de algunos países, se manifieste. Es muy fácil dar declaraciones de que lo mejor es seguir dialogando, seguir conversando. Estamos dialogando y conversando con un régimen que no quiere diálogo, que no quiere salida negociada. Esto nos obliga a reunirnos y a intercambiar opinión sobre qué debe hacerse. No sentimos que estamos vinculando la reunión del órgano de consulta a ningún tipo de solución. Estamos abiertos a todas las propuestas que puedan hacer los países miembros, a todas las ideas que puedan surgir, a todos los planteamientos que puedan ofrecerse, siempre y cuando tengan por objetivo
la salida de un régimen oprobioso, dictatorial y asesino. Esa es la situación que vive hoy Venezuela y esa es la razón por la cual invocamos el TIAR. No es un viejo tratado obsoleto, es un mecanismo de defensa que puede perfectamente vincularse a la responsabilidad de proteger, que es algo mucho más reciente, pero que ha sido acogido por un grupo grande de países, ha sido acogida por las Naciones Unidas y que obliga, cuando hay una situación de desastre como la que hay en Venezuela, a todos los países a un deber de injerencia y no seguir alegando principios de no intervención que eso sí son obsoletos frente a desastres humanitarios como el que vive Venezuela. Señora Presidenta, le agradezco mucho el haberme concedido esta última oportunidad en este Consejo Permanente de hablar y agradezco nuevamente a los países que han respaldado nuestra proposición el apoyo que nos han brindado. Thank you very much. Gracias. Colombia tiene la palabra. Señora Presidente, primero debo manifestar en nombre del pueblo colombiano la solidaridad con todas las víctimas del huracán que afectó a la población de Bahamas. Una fuerte expresión de solidaridad a todas las víctimas. Después de la intervención del señor canciller Carlos Holmes Trujillo, la delegación colombiana quedó liberada de intervenir porque fueron sobradas las razones, fueron multitud de pruebas que trajo a colación el señor canciller de la República. Pero oyendo con detenimiento algunas intervenciones, especialmente la de la representación de México y la de Uruguay, creo que debo hacer algunas observaciones, casi que coloquiales pero necesarias, para que si queda alguna duda, estas queden resueltas. El TIAR ha sido convocado en 20 oportunidades. Aquí hemos oído decir qué es la amenaza de la guerra, qué es la guerra, qué es el gran problema de invocar un instrumento desueto. Pues les quiero traer este dato histórico. El TIAR ha sido convocado en 20 oportunidades y nunca se ha acudido al recurso de la fuerza. Luego, no es cierta, no tiene fundamento. Esa es una posición política para tratar de deslegitimar la invocación del tratado. No ha sido utilizado en ninguna de las ocasiones referidas, señora embajadora, la fuerza. En 1948 se invocó por solicitud del gobierno de Costa Rica. En 1950 el gobierno de Haití solicitó la convocatoria del órgano de consulta. En 1954, 10 Estados miembros de la OEA lo hicieron ante la amenaza al Estado de Guatemala. En 1955, Costa Rica nuevamente lo invoca. En 1942, Ecuador y Perú lo hicieron. En 1957, el gobierno de Honduras acudió a él. En 1959, Panamá. En 1959, Nicaragua. En el 60, Venezuela. En el 61, el Perú. En el 62, Bolivia. En el 62, Estados Unidos. En el 63, la República Dominicana. En el 63, Venezuela. En el 64, Panamá. En el 69, Honduras y Salvador. En el 75, bueno,
aquí no encuentro exactamente cuál fue el país, pero en el 78 Costa Rica nuevamente, en el 82 Argentina, en el 2011 Estados Unidos. Luego, no es cierto lo que aquí se dice con tanta vehemencia, que estamos ante un grave retroceso, ante una grave amenaza. Ningún retroceso, ninguna amenaza. Retroceso sería que frente a la situación que se está viviendo y la amenaza que significa las circunstancias bien relatadas por nuestro canciller, permanecer impávidos, no hacer nada. Estamos acudiendo al derecho, estamos acudiendo a los tratados internacionales, estamos acudiendo a unos instrumentos que tienen como propósito garantizar la paz frente a la amenaza que existe en la región. Y no es cierto lo que dice el señor embajador de Uruguay, que no se dan ninguno de los elementos del artículo 6º y lee solamente una parte del artículo. Pero lo que dice, y no voy a solicitar al doctor Arrigui que intervenga, pero lo que dice el artículo, bien leído, no bien leído, integralmente leído, es lo siguiente: si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectados por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, ¿acaso convertirse en una empresa criminal? No amenaza la paz de la región. ¿Y acaso eso no está demostrado fehacientemente con pruebas de todo orden, de toda naturaleza? ¿Acaso promover, propiciar, auspiciar, financiar y armar el terrorismo para que afecte a Colombia y a otros países? Aquí lo oímos al señor presidente Chávez. Es una amenaza continental no hacer nada frente a ello. Eso sí desconoce flagrantemente los principios esenciales del sistema interamericano. No somos guerreristas. No, señora embajadora, no somos guerreristas. Amamos la paz porque hemos sufrido la guerra y estamos acudiendo al derecho para proteger la paz. Eso es, señora presidenta. Thank you very much. Gracias, Costa Rica. Tiene la palabra.